Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir. Agradecer también a los medios de comunicación que estén aquí, que no nos hayan dejado fuera como acostumbran y hayan querido atender nuestra llamada. Y bueno, nos encontramos hoy aquí en la tercera campaña electoral del año, menos mal que ya es la última, porque ya los cuerpos empiezan a estar cansados, pero las gargantas todavía tienen suficiente fuerza como para decir que Izquierda Unida es el cambio y por eso hoy estamos aquí, ¿no? Agradecer a los compañeros que han estado todos estos días pegando carteles, que han estado poniendo pancartas, a José, a Frasquito, que lo hemos convertido ya casi en dobladores de papeleta expertos, que siempre nos preparan toda la documentación. Y bueno, y dejar claro que la militancia en este caso es básica, ¿no? Es básica por el hecho de que, como ya sabéis, en la televisión nos vetan, en los medios de comunicación, en los periódicos no nos dejan aparecer y por consiguiente los militantes somos básicos en esta campaña y por eso estamos hoy aquí y cada uno de los que estamos aquí tenemos que convencer a un vecino, a un amigo y llevar las propuestas de Izquierda Unida a la calle, ¿no? Como sabéis, bueno, pues no se nos invita como a otros partidos, no se nos invita a bailar en el hormiguero ni a tocar la guitarra, pero creo que nosotros somos más serios que eso y tenemos otra manera de hacer las cosas. Pero bueno, tampoco nos dejan aparecer en los debates ni aparecer en la prensa, que un poco esos medios se han convertido, los grandes medios de comunicación se han convertido en los cómplices del régimen, en los cómplices del capitalismo y no quieren que en este caso pues Izquierda Unida aparezca con sus propuestas de cambio radical, de un cambio real y por eso no nos dejan aparecer, ¿no? Nosotros lo que sí que tenemos claro es que somos el voto del republicanismo, somos el voto del no a la corrupción, incluida la jefatura del Estado. No creo que ningún candidato haya sido tan valiente como fue Alberto Garzón el otro día al decir que el propio Juan Carlos de Borbón había sido cómplice de la corrupción en este país y que había sido partícipe en la parte que le toca de esa corrupción, ¿no? Nosotros somos el voto del no a la guerra, del no a la OTAN, de salirnos de la OTAN y de dejar de ser cómplice de la barbarie, justificando en este caso, como la mayoría de los casos, se usa esas armas de destrucción masiva, ese terrorismo se usa para el enriquecimiento de los grandes países, como pasa con Estados Unidos, y no es la primera vez que sucede, ¿no? Nosotros somos el voto del feminismo. Sí que llamamos las cosas por su nombre y decimos que el maltrato a las mujeres es terrorismo contra las mujeres y no cambiamos las leyes para, como quieren hacer en Ciudadanos, no cambiamos las leyes para dejarlas más desprotegidas, sino al contrario, para que las mujeres se sientan más protegidas y las instituciones den una respuesta rápida a esta gran lacra de esta sociedad. Además también no podemos permitir de ninguna manera que salgan estos mismos señores de naranja diciendo que los funcionarios son unos señoritos, que los docentes son unos señoritos por el simple hecho de ser funcionarios, ¿no? Izquierda Unida tiene muy claro lo que piensa, lo dice y lo que pretende es el convencimiento desde nuestros principios, desde nuestra manera de entender las cosas y tiene muy claro qué tipo de país es el que quiere, ¿no? Un país donde la banca y donde las empresas del IBEX no marquen el día a día del pueblo. Un país donde la clase trabajadora gobierne y que no sea necesario de explicarle, por ejemplo, al ministro de Agricultura la problemática del campo en el condado, del campo en Andalucía. Un ministro de Hacienda que haya tenido dificultades para llegar a fin de mes y que por consiguiente haga reformas fiscales para todos y no para que se beneficien los mismos de siempre. Un país donde el ministro de Educación o la ministra de Educación sea un padre o madre que haya tenido que hacer muchas horas extra para poder permitir que su hijo o su hija vaya a la universidad y tenga la oportunidad que ellos no tuvieron. Un país donde el ministro de Trabajo haya sido un currante y que se vea con 50 años sin saber dónde acogerse, dónde caer, o un autónomo que se vea con 30 años de experiencia con una mano delante y otra mano detrás. Por consiguiente, si este ministro fuera así, sí que sería una prioridad la creación de empleo, pero no de cualquier empleo, sino de un empleo de calidad, un empleo en el que esos contratos únicos y esa falacia que estamos escuchando por ahí no sean una realidad y que los empleos y las modificaciones que se hagan sean precisamente para mejorar a la clase obrera y que sea la clase obrera la que... Gracias. Y que sea, bueno, la clase obrera quien diga qué reforma es la que hay que hacer y que esa reforma sea la que nos mejore a todos, ¿no? Un gobierno así no necesita
que nadie venga y le explique que el camino que los señores de azul están marcando no nos llevan a ninguna parte. Izquierda Unida ha demostrado mantenerse firme en sus convicciones, en sus principios, en sus ideas, dentro y fuera de los gobiernos, no como los señores del PSOE, que son muy de izquierda cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno se les olvida y pactan con el PP, por ejemplo, la inclusión del artículo 135 en la Constitución. Los dos procesos electorales que hemos tenido anteriormente y los gobiernos que de ellos han resultado han demostrado que ni los señores de morado ni los señores de naranja son el cambio. Por el contrario, los gobiernos que Izquierda Unida ha conformado o de los que participa sí que son gobiernos de cambio. Gobiernos de cambio hacia la igualdad, gobiernos de cambio hacia una plena protección de la clase trabajadora, de los servicios públicos, un gobierno de cambio hacia la inclusión, de cambio hacia el país que queremos, no porque sea un capricho, sino porque es el que necesitamos. Si de verdad queremos un país del que sentirnos orgullosos, en el que la clase trabajadora esté realmente protegida, esté realmente valorada y donde los servicios públicos estén blindados y no vendidos a los colegas del presidente, lo que tenemos que hacer es llenar el próximo 20 de diciembre la urna de votos de Izquierda Unida, Unidad Popular. Como sabéis, no nos van a poner fácil, no nos lo van a poner fácil, por consiguiente, os llamo a todos a que seáis vosotros y vosotras los que convenzáis a vuestros vecinos en las tiendas, en las puertas de los colegios, los que hagáis el trabajo militante y los que hagáis llegar la voz y las propuestas de Izquierda Unida a todos y cada uno de los ciudadanos, para que sepan que realmente Izquierda Unida se apuesta por un cambio real, por un nuevo país, y que el próximo 20 de diciembre podamos darle una vuelta a las encuestas y que se den cuenta que Izquierda Unida sigue aquí y que si el franquismo no pudo con nosotros, no va a poder Antena 3 ni ningún medio de comunicación. Gracias. Bueno, yo con bastante brevedad, ¿no? Buenos días a todos y todas. Pero algunas cuestiones que esta mañana he querido pensar para argumentar mi voto. A mí me parece que estamos en una fase que es que cada cual tiene que decir, mirándose a sí mismo, por qué voto en estas elecciones o por qué me inclino en un voto determinado. Por lo tanto, como comprenderéis, yo no me voy a centrar en el programa electoral, no me voy a centrar en cosas que creo que sabemos todos, sino me voy a centrar en qué es lo que yo pienso que debo hacer ante el 20 de diciembre. Y en ese sentido, pues algunas pinceladas de lo que yo creo que ocurre en esta campaña electoral, aunque ya se hayan dicho algunas por parte de Noelia. Yo centro mi intervención en por qué yo voy a votar a Izquierda Unida, Unidad Popular. Y lo primero que me he hecho una reflexión de cuál es el marco de acción que yo desde mi posición de emitir un voto, de echar un voto, de situar una confianza, tengo que reflexionar. Y lo primero que me he preguntado es que creo que es la única fuerza política de izquierda que se presenta hoy en el panorama nacional. No encuentro otra fuerza política de izquierda. Si no fuese así, sería, es decir, diferente incluso el marco de alcanzar y llegar el discurso que cada fuerza política da al conjunto de la sociedad española. Y no está sucediendo así. Por lo tanto, creo que es una fuerza política que cuando uno tiene un sentimiento de izquierda, unas posiciones de izquierda, una historia de izquierda, una trayectoria de izquierda, no tiene otra opción de voto. Ni la suya personal, ni la del entorno que le rodea, ni la de llevar a los amigos y amigas o a través de televisiones como Condavisión, que está aquí hoy, y algunos otros compañeros y compañeras que puedan situar cuál es nuestra posición política y nuestro mensaje político. Por lo tanto, la única fuerza de izquierda real que se presenta en estas elecciones y los demás son sucedáneos. Y cuando digo sucedáneos es porque me puedo referir a los sucedáneos viejos y a los sucedáneos nuevos. El Partido Socialista ha demostrado ser un sucedáneo de la izquierda. No ha mostrado ni una confianza con la Constitución española anterior, porque no la ha cumplido, más bien la ha modificado, ni ha mostrado haber ejercido una política realmente de izquierda y cuando la ha podido ejercer en el conjunto de Andalucía, ha inclinado por romper esas posibilidades de izquierda, que ya lo hizo en otra ocasión. Habrá que recordar cómo Felipe González optó por Pujol y no optó por Julián Guita, cuando la izquierda tenía mayoría en el año 93-94 en el conjunto de este país. Yo creo que otro gallo hubiera cantado en este país.
hubiéramos tenido un país totalmente diferente de haber gobernado en aquel momento aquella izquierda con aquellas 10 grandes propuestas, aquellas 60 formulaciones programáticas que Izquierda Unida hizo en aquel momento, en un momento en que la ciudadanía española otorgó la confianza a la izquierda. Hubo alguien como Felipe González que la rompió. Se tiró para donde, lógicamente, era su camino. Ese camino, es decir, que ha favorecido al IBE, que ha favorecido a las economías más poderosas. Y luego está lo nuevo, que se dice nuevo en el conjunto de la izquierda, pero que no hay nada más viejo. Nada más viejo porque no hay ninguna formulación que sea capaz de compararse a un programa político avanzado, alternativo, un programa político frente al sistema, un programa político para un nuevo país. El segundo aspecto que me asalta es cuando veo el panorama. Si yo me pongo a situarme en lo que hoy las televisiones nos están dando, los medios de comunicación, tengo que observar, porque no me dejan ver otra cosa, cuáles son los candidatos. Y en ese marco de los candidatos, pues bueno, hay 6 o 7, 8 o 10 candidatos que se presentan a presidir un nuevo gobierno en el conjunto de este país. Yo he reflexionado profundamente y creo que estamos ante el mejor candidato, no lo digo yo. Parece que lo dice también todo el conjunto de las opiniones que cuando tú tienes una encuesta se sitúan. Y todo el mundo sitúa a Alberto Garzón como el candidato más valorado, como la persona más preparada para ejercer, es decir, el ejercicio del gobierno a partir del día 20 de diciembre. No encuentro ninguna encuesta, es curioso. Lo mismo que las encuestas dicen que la mayoría la va a tener el Partido Popular y que será la fuerza ganadora sobre el resto de las fuerzas políticas a la hora de situarse qué candidato ejercería mejor la función de presidente o está más valorado. Curiosamente, el candidato más valorado por encima de todo es Alberto Garzón, por encima de Albert Rivera, por encima de Pablo Iglesias, por encima de Pedro Sánchez, por encima de Ersoz, por encima de Mariano Rajoy, que es el menos valorado. Vaya contradicción, ¿no?, a la hora de ejercer un voto. La gente valora un programa, valora una posición política, valora una forma de hacer la campaña y luego vota otra cosa. Yo no he visto algo de mayor contrasentido como se está dando en estas elecciones. Posiblemente sea por eso, ¿no?, de que una mentira 1000 veces repetida acaba siendo verdad. Y esa mentira 1000 veces repetida está situándose en el conjunto de las conciencias de la sociedad española que se acerca exclusivamente a donde se está dando la campaña electoral. La campaña electoral se está dando exclusivamente, prácticamente en las televisiones. No hay otro elemento. Ni siquiera los actos son grandes, ni este ni otros muchos actos. Es decir, los actos se han convertido efectivamente en una cuestión que parece que ya no es al uso. Ese hacer la política de boca a oído, de tú a tú, de contacto a contacto, parece haberse perdido, es decir, en esta campaña electoral. Por lo tanto, creo que tenemos el único candidato comprometido también con determinadas cuestiones. Comprometido con la clase trabajadora a la que no renunciamos. Y la diversidad de esa clase trabajadora, que no es simplemente el obrero, es decir, de hace 100 años, es el trabajador que hoy está en todas las facetas de la vida, de lo más avanzado en el mundo del trabajo, pero al final trabajando con su inteligencia o trabajando con sus brazos, con su esfuerzo, con el sudor, sea intelectual o sea físico, en el más amplio concepto de lo que significa la palabra trabajador. A la juventud, y hubo hace unos días un acto de juventud con casi 1000 jóvenes, es decir, en Sevilla, que al final expresan una cuestión. Es decir, la gente se acerca, comparten un programa, ven una ilusión en lo que representa Izquierda Unida y a partir de que ven esa ilusión llega luego una cerrazón desde el punto de vista de hacer conocer a la gente no qué decimos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos, de dónde venimos. Por lo tanto, un candidato comprometido con la clase trabajadora, comprometido con la juventud, un programa ampliamente feminista, un candidato muy feminista, un candidato que apoya el sindicalismo de clase mientras otros lo desprecian. Es decir, la gente de Podemos desprecian el sindicalismo de clase tal como lo hemos conocido históricamente. Los del Partido Popular ni te cuento, el Partido Socialista tiene su sindicato y Ciudadanos no tiene ni siquiera sindicato. Es decir, que ya como si no se necesitara que hubiera organizaciones sindicales que fueran capaces de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Pues muy bien, nosotros seguimos defendiendo que son necesarios los sindicatos como una pieza fundamental de la democracia y fundamental de la defensa de los derechos de los trabajadores frente a lo que representa el IBE, las grandes multinacionales, la gran banca, los poderes financieros, la situación de lo que significa hoy una Europa, es decir, que ha dejado de mirar al conjunto de esa población que está en paro y que más necesita. Y al mismo tiempo la paz o el cambio político, que significa el cambio económico.
No hay cambio político si no hay cambio económico. No hay nuevo modelo de país si no hay un nuevo modelo económico. No habrá un nuevo modelo de país si no hay un nuevo modelo de desarrollo. No habrá un nuevo modelo de país si al final, efectivamente, no se reparte la riqueza de otra forma, porque la riqueza se crea. Nadie podrá decir que en este país, incluso en tiempos de crisis, no ha creado, es decir, riqueza. El problema es que la riqueza ha ido a pocas manos. Y el problema es que la riqueza cada día se centra más en pocas manos y cada día hay muchas más necesidades del conjunto de una ciudadanía que clama por un nuevo país, que clama por un nuevo sistema, que clama por una nueva política, por una política de cambio, pero curiosamente, clama y es verdad, reivindica y es verdad, pero luego no ejerce con valentía el hecho de tener que ir a votar para cambiar. Una cuestión muy curiosa. Yo en estos días, en esta campaña, que tengo más tiempo de mirarla desde la distancia, pues efectivamente me estoy dando cuenta cuál es el gran error donde nos está llevando un sistema que tiene en los poderes mediáticos sus instrumentos más importantes. Y efectivamente defiende a quien le paga, y al defender a quien le paga oculta a quien no le paga, oculta a quien piensa en unos medios de comunicación que tiene que ser diferentes. Y si seguimos hablando de otras cuestiones, de las cuestiones que le puede interesar incluso al conjunto de la población o a una determinada población a la que no piensa mucho, coño, vamos a ser sinceros, también tenemos el candidato más guapo, el candidato que gana, lógicamente también en una belleza desde el punto de vista físico. Y lo digo porque veo en las televisiones, es decir, cuando alguien se acerca, ¡oh, qué guapo Pedro Sánchez! Incluso le decían guapo a Mariano Rajoy el otro día, le decían guapo. Yo no sé dónde lo veían. De todas formas, yo digo con orgullo que tenemos un candidato inteligente, un candidato que conoce el país y además un candidato atractivo. Y eso tiene también su importancia. O es que a Ciudadanos o a Rivera, es decir, no es eso lo que en cierta medida le atrapa a un determinado voto que tiene que poner el nombre de la ilusión para atrapar el programa. Y un nuevo país también, yo quiero un nuevo país que significa una nueva constitución, para no enrollarme, un país sin desigualdades, para no enrollarme, y sobre todo una cuestión que puede y es posible, menos pobre que ejerce y necesita menos ricos. Si no hay menos ricos, o menos ricos más ricos, no puede haber menos pobres. Y eso significa una batalla desde el punto de vista económico, de fondo, para menos pobres, menos ricos. Y además dejándole que sean un poco ricos. Es decir, tampoco nosotros queremos expropiarle en su totalidad. No estamos en la fase de cuando llegó los soviets, ni estamos en la fase de cuando Lenin entra en Moscú, de regreso de Suiza, y coge y corta aquello en seco, porque no le quedaba otro remedio. Y en ese sentido nosotros sabemos que no estamos en esa fase, pero sabemos especialmente que solo habiendo menos ricos pueden haber menos pobres. Solo habiendo un mayor reparto de la riqueza puede haber, lógicamente, menos pobreza. Solo habiendo un mayor reparto del trabajo puede haber menos pobreza y más gente, lógicamente, trabajando. No gente que efectivamente sufre las condiciones de no trabajo. Y luego yo aspiro también a algo que la democracia me enseñó. Yo aspiro a unos medios de comunicación justos. Y no digo si públicos o privados, porque si miramos los públicos y los privados, al final nos damos exactamente cuenta que hacen exactamente lo mismo. Y que, lógicamente, simplemente se ofrece las cadenas de televisión o las cadenas de radio a unos para lo que dice la Junta Electoral y a otros para todo lo que quieran. Yo he tenido campaña electoral en que hemos sido muy penalizados por parte de los medios de comunicación y por parte de la Junta Electoral, pero también he tenido que aquellos que no estaban prácticamente no le daban nada. Y ahora es curioso, a los que no están le dan todo, porque efectivamente les interesa el sistema. Es decir, lo dice hasta Mariano Rajoy, curioso, que tiene todas las televisiones a su favor, y dice, es que eso van avanzando algo porque le dan más cancha en las televisiones. Yo estoy convencido de que si a Alberto Garzón, a los candidatos, a los más preparados, que llevan nuestras candidaturas, le hubieran dado pantalla, yo estoy convencido que con ese cierto programa importante, con esa forma de expresarse que tenemos y que sabemos hacerlo y que podemos competir en igualdad de oratoria con cualquier otro, nosotros estaríamos saliéndonos hoy de lo que significa el panorama electoral por arriba. Por lo tanto, unos medios justos que no discriminen, que permitan la igualdad de oportunidades y que no sean dirigistas. Yo sé que esto se queda aquí y que sale poco más de aquí, pero yo aprendí hace tiempo, es decir, que un discurso es invencible
pero se hace vencible cuando es invisible. Y eso nos está ocurriendo, nos lleva ocurriendo muchos años. Un discurso no se abre paso si no es visible, si no es capaz de alcanzar al conocimiento de todas las masas, de todos los votantes. Si simplemente lo hace a aquellos que se acercan a nosotros, a aquellos que ya estamos comprometidos, a aquellos que ya sabemos los que vamos a votar. Por eso estoy haciendo mi reflexión del por qué yo voy a votar. No estoy ni diciendo lo que ya ustedes también van a hacer exactamente igual que yo, sino dando algunos razonamientos que nos puedan llevar en esta semana a decirle a alguna gente, oye, si tú piensas esto, es difícil que haga aquello otro o lo contrario. Pretendo además ser coherente con mi compromiso político, coherente con mi trayectoria, coherente con el sentirme de izquierda, coherente con ser comunista, coherente con defender a comisiones obreras cuando tengo que defenderlo. Yo quiero ser coherente con esas cosas. Y si soy coherente con esas cosas, curiosamente, no tengo otra opción de voto. Aunque no me gustaran ni siquiera los candidatos, no tengo otra. Los candidatos me gustan, pero aunque no me gustaran, no tengo otra. Es decir, porque es una cuestión de coherencia. Y lo único que se le puede pedir a un ser humano es ser coherente. Es decir, ser una persona coherente. Yo nunca me enfrento al que desde una posición de razones fundamentadas en la derecha me dice que él vota derecha. Y su práctica ha sido coherente. Lo que no entiendo es que la izquierda, que se dice izquierda, es decir, la gente que se llama izquierda, vote a lo que no es izquierda, es pseudo-izquierda, ni siquiera llega al sello de socialdemócrata, porque la socialdemocracia se perdió en este país hace ya bastante tiempo. Y en ese sentido, por lo tanto, coherencia. Coherencia sobre la trayectoria, coherencia sobre la militancia, que además no es quedarse uno en el voto de uno solo, es hacer posible que otros se sumen. ¿Para qué? Para alcanzar un 5%. Fijaros, si nosotros sacamos el 5% en estas elecciones, le da un dolor de cabeza, una mala noche a todo lo que ha significado y representa el sistema. Fijaros que no estoy pidiendo ni un 10, ni un 15, ni un 20, porque si estuviera en esa fase estaría pidiendo, es decir, alcanzar el gobierno. No, hoy estoy pidiendo que nuestra voz se escuche y para eso solo necesitamos el 5%. Un grupo parlamentario, superar el 5% en todas las provincias del conjunto de este país y al final tener un grupo parlamentario allí. Porque teniendo un grupo parlamentario tendremos la posibilidad de tener aquello que dijimos en Bollullo cuando hubo la traición. Siempre dije, nos sobra con tener la bandera en la corporación local, nos sobra. El problema no era 1, 2, 3, 4, 5, era tener la bandera. Pues ahora nos pasa exactamente igual. El problema es que cuando quieren quitar nuestra bandera de un escenario como el Congreso, esa bandera tiene que ser capaces de estar allí, y yo estoy convencido que esa bandera va a estar allí, por eso tengo una cierta dosis de ilusión, de que la bandera va a estar allí. Y ya con estar la bandera está tu programa, ya con estar tu programa está tu voz, ya es cuestión de tiempo, cuestión de que los suflés que han subido bajen por la propia naturaleza de cuando un arroyo se desborda o un río se desborda, que siempre me enseñaron que cuando se desborda, por más que llueve, vuelvan las aguas a su cauce. Y a este cauce que tiene historia, a este cauce que tiene más de 100 años de vigencia, tiene más de 100 años de historia, tiene muchas luchas en sus espaldas, muchos mártires en sus espaldas, mucha sangre en su espalda, mucho sufrimiento en su espalda, la historia, es decir, nos queda todavía por delante. Somos la fuerza política, además, como sexta reflexión, mejor para defender a Andalucía, la mejor, porque si Andalucía es desigualdad, tú necesitas un nuevo país con igualdad. Y para tener un nuevo país con igualdad, ese país no me lo ha traído ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y ambos han gobernado este país. Y otros no saben ni lo que es Andalucía, porque en una cuestión tan importante como un debate, es decir, se le fue la olla. No sabía ni qué había sido el 77, el 78, el 79, que había supuesto el 28 de febrero de 1980. Pero parece que eso se perdona todo. Y yo, que he estado acostumbrado a estar en lo que es la opinión muchas veces mediática, bueno, ni una falta de ortografía, porque como te cogieran una falta de ortografía, había ahí yo iba. Pues efectivamente, concurren que hay gente que no tienen espíritu desde la izquierda de poder defender una comunidad autónoma como esta para estar en igualdad de condiciones con otras. Yo creo además que yo tengo derecho a darme un gusto, y me daré un gusto en estas elecciones. Yo me daré un gusto en estas elecciones con mi voto, porque mi voto no va a ser solo un voto a favor de Alberto Garzón, a favor de la Unidad Popular o a favor de Izquierda Unida.
Mi voto, es decir, va a ser un voto, es decir, para darle donde más le duele en las partes del sistema. Y las partes del sistema son el IBE, los medios de comunicación, el modelo cuatripartito, a los emergentes, el problema de la TTIP, el problema de la OTAN o el problema de la UE. Pues bueno, con mi voto yo voy a votar contra eso. Ya no estoy por votar solo a favor de algo, sino votar también contra algo que me están imponiendo y no quiero. Mi voto será uno de los que sumen para alcanzar ese 5%. Y finalmente, porque no me rendí, ni me rindo, ni renuncio, ni estoy dispuesto a rendirme. Porque pasamos tiempos duros, no ahora, en otros tiempos que eran incluso más duros. Porque fuimos capaces de vencer momentos históricos y ser en los momentos históricos quienes más ofrecimos, quienes más entregamos, quienes más dimos. Nadie dio más que lo que son las raíces de esta fuerza política de unidad popular por la democracia en el 77, en el 78. Nadie. Lo viví en primera persona en aquel tiempo, pero nadie ni ha sido capaz ni ha dado más que en aquel momento. Por lo tanto, no me rendí ante el capitalismo, no me rendí ante el sistema, no me voy a rendir al sistema y eso me mueve a que en esta semana final seamos capaces de llegar con suficiencia a ese 5%. Porque además, con otra reflexión, no hay nadie que lleve programas de materia de memoria histórica. Al PP se le supone. El Partido Socialista no fue que hacerlo, no pudo hacerlo. Ciudadanos ya veis lo que dice sobre esto. Podemos no tiene profundidad en esta materia. Pues bueno, nosotros llevamos la mejor propuesta en materia de memoria histórica. Y por eso, porque mi voto es en favor también de esa memoria histórica en honor de los que lucharon por la República, defendieron a la República, murieron por la República. Y finalmente, porque yo aspiro a dejar un mejor futuro a mis nietos. Yo aspiro a que mis nietos, es decir, sean capaces, y los hijos de mis nietos, de vivir mejor de lo que se les espera. Por eso todas esas razones, esas 10 razones que he pretendido de desarrollar un poquito, es decir, yo creo que tenemos que ir con felicidad al 20 de diciembre, seguro de que vamos a tener ahí una voz, seguro que nos va a representar magníficamente Alberto Garzón y seguro, es decir, de que nosotros vamos a tener ese grupo parlamentario que en Huelva va a sumar por encima del 5%. Esa es la clave. Y cuando eso sea, yo le diré a Dani, has cubierto totalmente el objetivo de ser un candidato, con una candidatura, con un programa para Huelva que ha contribuido a estar en las expectativas que tu fuerza política y tu gente te han pedido en estos momentos. Y por eso yo quería trasladaros estas reflexiones, no quería hacer un meeting a lo tradicional, porque la ocasión es que estamos todos convencidos y que en todo caso lo que nos queda es ser capaces de convencer a otros que estén en la indecisión y que con esa indecisión a nuestro favor se pueda llegar a ese 5% que me parece hoy el objetivo fundamental de nuestra formación política. Gracias. Como decía, cuando mis compañeros pidieron que yo hablase hoy, yo decía, ¿cómo hablo? Porque, claro, yo sabía que la mayoría de las personas que me estuviesen escuchando, pues ya sabían de qué iba nuestro programa, sabían el discurso, pero pensé, digo, bueno, pues voy a intentar explicar por qué yo, Isabel Sala, soy candidata y por qué creo que vosotros, podría ser cada uno de vosotros un altavoz que llevase la postura, la propuesta de Izquierda Unida, Unidad Popular, al resto de ciudadanos. Sabemos que nosotros no salimos en los medios y entonces la única manera de que se multiplique nuestra voz y que no seamos 10 personas los que hablamos, sino 10, 100, 1000 y así sucesivamente, es que cada uno de nosotros seamos un altavoz. El otro día, curiosamente, un compañero me dice, a ver, Isa, tú que eres funcionaria, que tienes un sueldo digno, que estás bien situada, yo no entiendo por qué tú estás tan comprometida con esta causa, tú por qué te comprometes tanto en las candidaturas y estás tan convencida. Y entonces yo le dije, voy a contar más o menos lo que le dije y así creo que resume por qué soy candidata. Yo le dije, porque soy mujer, porque soy de izquierda y no me avergüenzo de hacerlo, de izquierda sin ambigüedades, porque soy profesora de la pública, porque soy usuaria de la seguridad social, soy pacifista, feminista, ecologista, republicana y tengo la suerte de haber nacido en una familia comprometida con los problemas de la clase trabajadora, porque somos trabajadores y trabajadoras.
estoy muy orgullosa de mi mochila, porque mi mochila está solamente llena de lucha y de defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Por lo tanto, estoy completamente orgullosa de mi mochila. Entonces, claro, una vez que eso es lo que le dije, y él me dijo, uy, pues a lo mejor me estoy planteando votar Izquierda Unida, porque si esos son tus motivos, y además le digo, esa soy yo. Y además te voy a decir por qué el programa de Izquierda Unida, por qué la candidatura de Izquierda Unida da respuesta a todo lo que he dicho antes. A ver, como soy mujer y feminista, pues yo quiero un país feminista. Entonces, si quiero un país feminista, quiero un país que el presidente del gobierno sea feminista. Por eso quiero que Alberto Garzón sea mi presidente. Quiero un país en el que se eduque en igualdad a los niños y a las niñas. Y por eso quiero que llegue al Congreso de los Diputados la voz de Izquierda Unida, porque es el único partido que de verdad apuesta por una educación en igualdad. Y que tenemos que luchar desde la base, sobre todo desde la educación, por erradicar esas desigualdades que desencadena en el terrorismo machista que estamos viviendo continuamente. La única manera de pararlo es desde la igualdad. Después, yo soy pacifista, por lo tanto grito no a la guerra, pero además con claridad, no a la guerra, no a la OTAN, no en mi nombre, no en nuestro nombre, porque no se puede consentir que me digan que por exportar los derechos humanos, por exportar la democracia, lo que hacen es arrasar los pueblos y arrasar los países, y ahí el único motivo es el petróleo. Soy ecologista, por lo tanto no puedo consentir que sigamos explotando este planeta y que el sistema que tengamos se base en usar carbón, petróleo y gas natural. Nuestra apuesta es todo lo contrario. Nuestra apuesta sería crear empleo poniendo placas fotovoltaicas en todas nuestras casas. Nosotros tenemos más de 300 días de sol en Andalucía. Entonces, ¿cómo no podemos tener cada uno en nuestra casa placas fotovoltaicas que nos dieran la luz, que nos pudiéramos autoabastecer y no tener que pagarle esa factura que le tenemos que pagar a Endesa? ¿Por qué? Porque el gobierno que tenemos, en vez de favorecer los recursos renovables, lo que hace es ponernos impuestos. La única excusa es que como el gobierno está completamente confabulado con el poder, con las grandes multinacionales eléctricas, son amigos, entonces entre ellos se reparten el pastel. No podemos estar a favor de eso. Por eso tenemos que luchar para que en ninguna casa se le corte la luz y el agua. Soy republicana y, por lo tanto, mi modelo de Estado, que es el que lleva Izquierda Unida siempre, sin ambigüedad, es la república. Nosotros queremos que todos los españoles y todas las españolas seamos iguales ante la ley. Por lo tanto, tenemos que elegir a nuestros representantes, a todos, hasta jefe de Estado. Para mí no es más importante la familia Borbón que cualquier otra familia. Por eso yo quiero que todos seamos iguales ante la ley y por eso quiero una república. Soy trabajadora y por eso grito no a las reformas laborales, a todas. No me vale ni la de Rajoy, pero tampoco me vale la de Zapatero, porque lo único que han hecho es no crear empleo. Yo apuesto por el trabajo garantizado. Nosotros tenemos una propuesta que es la creación de forma, en cuanto lleguemos al gobierno, de la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Muchos me dicen, eso no vamos a solucionar el paro. Claro, todo no, pero 1 millón de puestos de trabajo, además en sectores en los que ningún otro partido quiere invertir, que son en los sectores de energía renovable, en la rehabilitación de viviendas, sobre todo en los cascos antiguos, que las viviendas se están cayendo, en los trabajos de cuidado. También proponemos la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo. Quiero además un Estado con un sistema económico más justo para que pague más el que más tiene. Y que no nos engañen. Ahora viene el Partido Popular y propone que los mayores de 65 que sigan trabajando no van a pagar el IRPF. Y entonces a mí se me plantea una cuestión. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que se mueran estas personas en su puesto de trabajo y no cobren la pensión? ¿Qué es lo que pretenden? Que nunca haya jóvenes que se inserten en el sistema laboral. Yo no sé lo que pretenden. Por favor, que no nos engañen. Soy de izquierda sin ninguna ambigüedad. No quiero un Estado capitalista. Yo quiero que España sea un Estado democrático, participativo y cuya bandera sea el socialismo. Pero no confundir con el Partido Socialista, que no tiene nada que ver con el socialismo, donde los servicios públicos de calidad, educación, sanidad, servicios sociales, sean lo más importante. Que no nos engañen, el agua es un derecho y no un negocio. La vivienda es un derecho y no un privilegio. Por favor, stop desahucios. Y el trabajo es un derecho y no es un regalo.
A ver, todo lo que acabo de decir son derechos que aparecen en la Constitución y los que se llaman tan patriotas, que defienden tanto la Constitución y se da tantos golpes en el pecho, están continuamente saltándose a la torera la Constitución porque consideran tanto el agua un negocio, porque se la venden a sus amiguetes, la vivienda, la Junta, cuando Diego estaba en la Junta, sacamos de aquí una ley para parar los desahucios y el Partido Popular la paró y se paralizó y ahora quieren decir ellos que ellos defienden la Constitución. Pues la vivienda es un derecho, no es un privilegio. Y el agua aparece en la Carta de los Derechos Humanos, que todas las personas deben tener derecho al agua. Es un derecho que aparece en la Carta de los Derechos Humanos, pero parece que aquí es un privilegio y nos la cortan a la primera de cambio. Y ahora decir, bueno, yo soy profesora de la pública y defiendo la pública a muerte y no puedo estar a favor de las leyes de educación, sobre todo porque aquí cada uno que llega pone una ley según le va apareciendo, y si me paro en la última, en la 11, algunas pinceladas es que, por ejemplo, segregan a los niños. Desde muy pequeños quieren hacerles reválidas y pruebas y desde muy pequeños se les indican si van a poder estudiar o no van a poder estudiar. Si estamos separando, segregando a los niños por sus capacidades. Y es todo lo contrario a nuestro proyecto. El proyecto que tiene Izquierda Unida es una educación igualitaria, laica y de calidad para todos y para todas. Para el Partido Popular, la educación es, no sé, ahora quiere hacerle como una gestión, pretenden pagarle a los profesores en función del rendimiento. Y mi pregunta es, ¿cómo van a medir mi rendimiento? ¿Si yo apruebo a más niños o menos? ¿Si falto a clase o no falto a clase? ¿Si las horas las doy o si doy el temario que ellos quieren que dé? ¿Mi rendimiento cómo lo van a medir? Entonces yo creo que la educación no es un negocio que ellos vayan a medir por mi rendimiento. Y después, si nos paramos en la 11, en otros detalles, la 11 es la ley de calidad del ministro Wert, que es la que estamos ahora mismo llevando a cabo en nuestras aulas. Lo que más importa para ellos es la competitividad. Y para mí, como profesora, y como creo a la inmensa mayoría del profesorado, lo que queremos es que nuestros alumnos sean solidarios, el espíritu solidario, el espíritu crítico, es lo que debemos inculcarle a nuestros alumnos, que serán los ciudadanos del futuro, no la competitividad. Bueno, yo creo que ya he expuesto suficientes motivos para que quien me escuchase dijera si hay que votar o no a Izquierda Unida o Unidad Popular. Pero si vamos por la calle y alguien, además de darle toda esta explicación, nos dicen que todavía no están convencidos, pues yo creo que le deberíamos decir que si de verdad son de izquierda pero sin ambigüedades, claramente de izquierda y orgullosa de serlo, pues que debe votar a Izquierda Unida y Unidad Popular, porque somos el único proyecto que de verdad luchamos para que los derechos fundamentales de todos y todas las ciudadanas sean nuestro principal motivo es ese, que se cumplan todos los derechos fundamentales de todos y todas. Y además, si queremos que en el Congreso esté Daniel Hernando, si queremos que como presidente del Gobierno sea Alberto Garzón, si queremos de verdad que sean trabajadores y trabajadoras los que estén allí y lleven la voz de todos nosotros, tienen que votar Izquierda Unida, porque nosotros en realidad hemos demostrado que siempre hemos estado comprometidos con la causa. Cuando se para un desahucio, ¿quién está en la paralización de los desahucios? Los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida. Cuando hay una huelga general o una huelga, un conflicto de cualquier motivo, ¿quiénes están? Si no los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida. Yo creo que está suficientemente claro los motivos por los que tenemos que votar a Izquierda Unida. Y además, cuando lleguemos al Gobierno, cuando estemos allí, ¿quién cree que nos tienen que temer? Pues solamente nos van a temer los corruptos y los poderosos. La gente de bien, los trabajadores y las trabajadoras no tienen por qué temernos, porque vamos a llevar su voz. Así que, para que el grito que tenemos, que es pan, techo, trabajo y dignidad, ahora mismo es un sueño, pues para que ese sueño se haga realidad, sabéis que los sueños cuando son colectivos se hacen realidad. Así que, por favor, para que ese grito se haga realidad, llenemos las urnas el 20 de diciembre de votos de Izquierda Unida, Unidad Popular. Creo que si salimos de aquí convencidos y cada vez que paremos a alguien por la calle se lo contamos desde esta humildad,
que hay que votar Izquierda Unida, porque somos la única voz de izquierda. Creo que de esta manera convenceremos, y si estamos convencidos y nos lo creemos, ganaremos. Así que, compañeros, compañeras, amigos y amigas, salud y república. Siempre resulta complicado venir a hablar a Bollullo, porque es una tierra a la que fundamentalmente uno tiene que venir a aprender. Porque aquí yo he aprendido a hacer partido, a militar, con muchos dirigentes históricos de esta organización que militan y a día de hoy siguen pegando los carteles y siguen haciendo un trabajo político importantísimo y, sobre todo, siguen manteniendo en alto la bandera, que no es la bandera de una organización ni de un partido, sino de una impugnación de lo que significa la injusticia de esta sociedad, de lo que es la dignidad del ser humano. El 1 de enero de 1959 entraban los barbudos en La Habana. Triunfaba la Revolución Cubana. Unos años antes, Fidel Castro y otra serie de compañeros eran juzgados. Eran juzgados por haber intentado tomar al asalto el cuartel de Moncada. Y en el juicio, en su alegato final, Fidel Castro terminaba diciendo que la historia me absolverá. Y la historia me absolverá, ese enunciado que históricamente desde la izquierda, desde las organizaciones revolucionarias, hemos mantenido, de que la historia nos da la razón, no es porque no nos podamos equivocar, nos equivocamos muchísimo, sino porque creemos, y que lo creemos firmemente, que aquello por lo que luchamos es profundamente justo. Que en última instancia lo que nosotros denunciamos está sentado en la razón. Creemos que el ser humano, todos los seres humanos, tienen que ser iguales económicamente hablando. Y es ese convencimiento el que nos permite trabajar y luchar con todas las dificultades que hemos tenido que atravesar las organizaciones de la izquierda, sabiendo que lo que defendemos en última instancia, con nuestros errores y con nuestros aciertos, es el modelo de sociedad más justa posible. Recientemente se celebraba el 67 aniversario, fue este pasado 10 de diciembre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta, al igual que el estado de bienestar, tenía un origen. ¿Cuál era ese origen? Ese origen era el miedo. El miedo, sí. El miedo a los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, los poderosos de los distintos países llegaron a la conclusión de que era necesario conceder cierta capa de bienestar a las capas populares, a los y las trabajadores, porque tenían miedo de que un día los trabajadores de sus países se levantaran. Y ese ha sido el origen de los niveles de bienestar y comodidad, todo esto muy entrecomillado, que ha gozado la clase trabajadora. Pero claro, una vez desaparecido lo que ellos creían que era el monstruo bolchevique, una vez desaparecida la Unión Soviética, no han tenido ningún tipo de miramiento en acabar con todos los derechos que la clase trabajadora había conquistado, porque para ellos eran concesiones temporales. Simplemente habían creído necesario conceder a los trabajadores durante un periodo de tiempo corto una serie de derechos para evitar un peligro mayor, que estos les desposeyeran de lo que ellos consideraban que eran sus privilegios y derechos, ¿no? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. A ver, entonces llegamos a la siguiente conclusión, de que para que los seres humanos, para que los y las trabajadoras, y esto es una reflexión que antes, por ejemplo, bueno, voy a explicar otra cosa antes que quizás sea más interesante. Antes de irse hacía una reflexión acerca de las medidas que ha puesto el Partido Popular sobre la mesa, ¿no? Que es que a los trabajadores que después de terminada su vida laboral quieran seguir trabajando, no van a pagar IRPF. Y esto, dice, bueno, ¿y esto a quién va dirigido? Va dirigido a unos sectores sociales muy concretos.
¿quiénes son los trabajadores que no se jubilan? Pensemos, ¿a qué rentas? ¿Qué rentas? ¿Qué niveles de rentas? Cuando uno es albañil, cree que con 67 años prolonga su vida y sigue subido en el andamio. Sí. No, no es verdad, me refiero. Está deseando jubilarse. ¿Quiénes son? Está diciendo que los ejecutivos que tengan 67, 68, 69, 70 años, que son los que siguen ejerciendo como tales, no paguen impuestos. O sea, tiene un carácter claro de clase. Que muchas veces, cuando estas cosas las desvestimos, a priori pueden parecer una cosa, pero realmente tienen un núcleo de clase. Dicen, no, voy a hacer que aquel que es un ejecutivo de la Caixa, que con 72 años sigue dirigiendo la Caixa en Cantabria, que ese no pague impuestos. Vemos claramente a qué sectores sociales se está dirigiendo. Además, tenemos que tener en cuenta la fase en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Una fase en la cual se va a diseñar el nuevo país donde vamos a desarrollar nuestras vidas. No se va a decidir el gobierno para los próximos 4 años, que también. Se va a establecer los rieles por los cuales se va a desarrollar este país durante los próximos 30 o 40 años. ¿Y quién va a dirigir eso? Y esa es la razón de la ocultación mediática de lo que significa Izquierda Unida, de lo que significa Unidad Popular. Esa es la razón. Se va a cambiar este país a un país menos democrático, a un país profundamente más injusto. Y en esa operación no es posible que las organizaciones de la izquierda lo puedan condicionar, que puedan establecer la lucha, que puedan plantear una discusión en profundidad de las cuestiones sobre las cuales hay que organizar el país. No lo pueden permitir. Y como no lo pueden permitir, nos tratan de ocultar. Porque cuando uno se opone a los intereses del IBEX 35, cuando uno se opone a los intereses de los poderosos, eso tiene consecuencias. La consecuencia es que Ana Patricia Botín levanta el teléfono y dice, mira, que estos no salgan. Que estos no salgan. Y muchas veces ni siquiera tiene que levantar el teléfono. El propio periodista, que trabaja en unas condiciones de alta precariedad, sabe perfectamente que si incluye lo que no tiene que incluir, su contrato está en peligro y que tiene que asumir una línea editorial, porque los mecanismos muchas veces por los que esto se desarrolla son mucho más sutiles. Y además, porque si para ser noticia, si para poder incluirnos en los espacios comunicativos, en las plataformas mediáticas, hay que bailar la sardana, yo me niego. Si hay que tocar la guitarra a una mujer a la que desprecio profundamente, me niego. Me niego, porque es una cuestión muy seria lo que está pasando en este país. Porque hace un par de días desahuciaron a una familia de personas mayores de Ayamonte porque debían 225 euros. Que luego al final resulta que ni siquiera los debían. Y eso está pasando en la huelga del siglo XXI estos días. Es lo que está sucediendo. Y frente a eso, yo no voy a tocar la guitarra. Os voy a contar otro ejemplo que ponía en el acto, que expresé por primera vez en el acto de emergencia social y cambio climático que tuvimos en la Casa Colón el pasado viernes, ¿no? Dice, miremos hasta qué punto ha llegado la perversión de este sistema. ¿Hasta qué punto? Porque es perverso. No solamente es económicamente injusto y económicamente perverso, sino es moralmente abyecto. Nos encontramos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, con que vecinas y vecinos nuestras, con un caso concreto, no tienen ni para llenar el frigorífico. Y nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras vecinas, por ese sentimiento, ese valor tan profundamente obrero que es la solidaridad, pues llevan bolsas de comida. Pero claro, en este caso lo hacía a escondidas. Y no porque la mujer que daba la comida considerase que estuviese haciendo algo malo, al contrario, algo noblísimo. Pero la mujer que recibía la comida se sentía culpable. Se sentía culpable de no poderle dar de comer a sus hijos, aunque se había pasado toda la vida trabajando, levantándose a las 6 de la mañana. Y eso, esa sensación, ese sentimiento de culpa, se ha ido bombardeando mediáticamente, hasta que se considera que un parado es un fracasado. Y él ha fracasado. Pero si yo llevo desde que tengo 15 años trabajando, ¿cómo va a ser responsabilidad mía? Hasta ese punto de perversión ha llegado este sistema. Y frente a eso hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz y hay que pelear. Por eso cuando nosotros planteamos nuestra propuesta de emergencia social, va dirigido a amortiguar
los golpes que están recibiendo los de abajo, los y las trabajadores, nuestra gente. Pero también porque es imposible levantar un nuevo país cuando la gente está pasando necesidad. En el movimiento obrero, históricamente, siempre se había considerado fundamental la independencia de la clase trabajadora. Uno de los argumentos que esgrimían aquellos que defendían el voto censitario, esto es, que solo podían votar los ricos, era que es que los trabajadores no tenían independencia económica. Y en ese sentido tenían razón. Por eso el movimiento obrero siempre había peleado diciendo, no, mira, el trabajador tiene que tener independencia. Me refiero, para ser una persona libre, para poder construir una nueva sociedad, la gente tiene que poder tener llena la tripa. Una persona que tiene que arrastrarse para poder llenar el frigorífico, que no puede ser libre ni puede construir una sociedad nueva. Por eso nosotros siempre hemos defendido que la conciencia va aparejada de la mejora de las condiciones. Me refiero, que las condiciones más miserables, el contapeor mejor no es cierto. Entonces a nosotros no se nos puede pedir neutralidad ante las condiciones que está atravesando nuestra clase y nos negamos a tenerla. Nos negamos, guste o no guste. Seguimos diciendo que esta crisis la tienen que pagar los responsables. Nos cueste o no nos cueste estar en los espacios mediáticos, guste o no guste. Seguimos diciendo que la familia real ha sido cómplice de lo que ha pasado en este país, que es un sistema profundamente antidemocrático, profundamente corrupto. Talleyrand, que fue ministro con los Borbones y después ministro con la Revolución, tenía una frase, sin duda graciosa, que decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Y con esa expresión se decía al carácter de la monarquía en este país, ¿no? Vivimos en un país donde yo ya no encuentro a mis compañeros de colegio. No están. Apenas quedamos 2 o 3 de una clase de 30. ¿Saben dónde está el resto? Fuera de este país. Millones de jóvenes han huido. Han huido porque no podían comer. Han huido porque no había capacidad de tener una vida digna en este país. Y se han tenido que marchar. Por cierto, cifras muy superiores a las que reconocen los organismos oficiales. Y os voy a explicar por qué. Y es muy sencillo. Cuando tú quieres volver a tu país, pero sabes que al volver no vas a tener seguridad social, porque si te registras pierdes el acceso a la misma, y tu idea es volver a este país y considera, como suele considerar la mayor parte de los inmigrantes, que tu paso por otro país es algo transitorio, porque tú quieres estar con tu gente, tú quieres estar con tu novio, con tu novia, tú quieres estar con tus amigos, con tu familia. Entonces no es un paso fácil. No son una especie de, como te lo presentaba el gobierno, ¿no?, de gente que ha ido a conocer Europa. Es muy duro emigrar, ¿eh? Y muchos de vosotros, la gente más mayor que tuvo que emigrar, que encima algunos que tuvieron que irse a trabajar a Alemania, se encuentran ahora que aunque son tratados como criminales, como evasores fiscales, porque reciben unas pensiones del extranjero cuando tuvieron que huir porque había que darle de comer a su familia, y para darle de comer a su familia aquí en España tenían que irse a trabajar a Alemania en unas condiciones miserables, y ahora se les trata como criminales. Esos son los inmigrantes retornados. Problemas, por cierto, muy parecidos a los que se va a encontrar esta nueva migración cuando vuelva, que han sido privados de la mayor parte de sus derechos sociales. Incluso podríamos afirmar que han sido privados de la ciudadanía. Creo que solo, no me acuerdo ahora mismo, si es un 4 o un 8% del total han conseguido poder emitir su voto. Esto es, se ha privado por la vía de los hechos a millones de compatriotas del derecho al sufragio. Eso es un golpe a la democracia, que ya, por cierto, está bastante debilita en este país, pero es un golpe a la democracia, cuando millones de personas no pueden expresar su voto. Se les niega el voto. Nuestra provincia, además, es una provincia triplemente maltratada, una provincia periférica, dentro de una tierra como es Andalucía, que también es periférica, dentro de un país que como todos los países del sur de Europa, es periférico y maltratado. Aquí conocemos de primera mano lo que es la necesidad, y la necesidad de rebelarnos frente a la necesidad. Nos encontramos en una provincia en la que 1 de cada 5 personas tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y el agua. ¿Esto qué significa?
que en un invierno tan frío como el que vamos a vivir, 1 de cada 5 familias puede ver interrumpido su suministro eléctrico. Pueden quedarse a merced del frío invierno. 1 de cada 5 familias en nuestra provincia. Eso, en el siglo XXI, en la Unión Europea, es volver a la Edad Media. Cuando el frío significaba un peligro tal para los y las trabajadores, para los jornaleros, que muchos no sobrevivían al invierno. Quizás estés dramatizando un poco, pero es que para mí es una cosa que realmente me hierve la sangre, y frente a eso, ¿yo cómo voy a ir a tocar la guitarra o a hacer bromitas? No, pero no. Dice, mira, muchas veces, Rafa, uno de los que me dice, es excepcionalmente serio. Dice, claro, pero es que la situación que está atravesando mi gente es excepcionalmente seria, es dramática. Y frente a ello, yo no voy a tolerar ningún tipo de guasa. Por lo cual, tenemos que construir un nuevo país. Este país no nos sirve, compañeros. Y ese país hay que comenzar a construirlo ya. Y no nos creamos que porque ahora las encuestas nos soplen en contra, el viento de las encuestas nos sople en contra, porque parezca que la oligarquía han ganado. No, no es cierto. No es cierto. El pueblo español, el pueblo andaluz, puede ser engañado, pero durante un tiempo muy corto, porque las condiciones materiales de la gente están empeorando. Entonces yo estoy profundamente convencido de que este plan Renov, este proceso de chapa y pintura que está poniendo en marcha los poderosos, donde lo aparentemente nuevo es lo más viejo que existe. Y os voy a poner un ejemplo. El otro día tuve ocasión de debatir con el candidato de Ciudadanos en un canal de televisión. Y el hombre, en un momento del debate, porque estos no son perros muy viejos, entonces determinadas cosas se les escapan, ¿no? Y es interesante saberlas, ¿no? Dice, reconoció que él no se leía los programas. Dice, no, yo vengo aquí y no me leo los programas. Dice, o sea, era un desprecio incluso formal a lo democrático. O sea, yo no me leo ni mi programa ni el vuestro, vengo aquí a decir lo que me da la gana. Dice tú, pero por favor, si estamos aquí, en teoría, supuestamente, nosotros contrastamos una serie de propuestas de país, ¿no? Opciones ideológicas, modelos económicos, ¿no? Y el ciudadano, esa es la concepción liberal democrática. El ciudadano llega y dice, tiene razón, este hombre qué cosa tan interesante plantea. Yo quiero votar por esto, ¿no? Entonces, cuando incluso es un desprecio tal incluso a la democracia formal, que imagínate en el país que nos van a sumergir. Fíjate, imagínense esa gente, profundamente antidemocráticos. O sea, son lo contrario de un demócrata. Yo, compañeros y compañeras, voy a ir terminando, me he extendido demasiado, espero no haberos robado mucho tiempo. Voy a ir terminando, pero quiero deciros que es necesario que el día 21 de diciembre la izquierda en este país siga teniendo una referencia clara a nivel estatal. Porque los vientos de cambio y de transformación social todavía no han terminado de soplar en esta tierra. Porque las condiciones materiales de la gente exigen un cambio profundo. Y porque el pueblo se va a dar cuenta del profundo engaño al cual ha sido sometido. Y para reorganizar la ofensiva es necesario que la voz de Izquierda Unida, la voz de Alberto Garzón, la voz de la organización del proyecto que representa la continuidad del movimiento obrero de la Organización Revolucionaria en nuestro país, se exprese en el Congreso de los Diputados. Yo quiero terminar con una cita de un revolucionario. Esta vez no es un revolucionario comunista, como os tengo acostumbrado, sino un revolucionario anarquista. Dice, las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y este mundo está creciendo a cada instante. Esta es una cita de Buenaventura Durruti. Y yo creo que sintetiza bastante bien lo que es nuestra propuesta de nuevo país. La propuesta que los hombres y mujeres de Izquierda Unida y Unidad Popular llevamos en nuestros corazones. Compañeros y compañeras, muchas gracias.